Hola niños, vamos a ver en esta presentación y a través de una experiencia en casa, vamos a conocer la densidad y sus propiedades físico-químicas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué dos objetos que tienen la misma forma y tienen como el mismo volumen pesan diferente? ¿Pero qué? Queridos Timmy Móvil, tengo que encontrar el peso, la masa, el volumen y la densidad de algunas cosas aquí en mi casa. Ayúdenme. Firma Super Betty. Claro, primero necesitamos un objeto. ¿Qué tal ese cubo que tardé un mes entero en resolver? La masa es la cantidad de materia de un objeto, independientemente de cuánto espacio ocupe o las fuerzas que actúen sobre él. Materia es solo un término científico que significa cosas. Si pesamos esta cosa en una balanza, veremos que pesa cerca de 360 gramos. El peso es la fuerza de gravedad que se ejerce sobre la masa de un objeto. Yo peso 54.5 kilogramos en la Tierra, pero solo pesaría 9 kilogramos en la Luna. Eso se debe a que la gravedad en la Luna tiene una sexta parte de la fuerza que tiene en la Tierra. El cubo pesaría 360 entre 6, 60 gramos. Así pues, el peso de un objeto puede cambiar dependiendo de la gravedad, pero su masa seguirá siendo la misma. Hay la misma cantidad de time en la Luna que en la Tierra. No puedo respirar, no hay aire. El volumen de un objeto es el espacio que ocupa. El volumen tampoco es constante. El volumen de un vaso de agua puede cambiar si la congelas o la hierves para que se convierta en gas. Pero siempre habrá el mismo número de partículas de agua. Cuando se trata de un objeto rectangular o cuadrado, como un cubo, es fácil encontrar el volumen. Mides la longitud, la anchura y la altura y las multiplicas. 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros es igual a 512 centímetros cúbicos. Con un objeto irregular como una piedra es un poco más difícil. La materia desplazará el líquido. Esa es una manera elegante de decir que ocupa espacio. Si mides la cantidad de líquido que el objeto desplazó, habrás encontrado el volumen del objeto. La densidad mide lo apretados que están los átomos. Una barra de jabón es más densa que una hogaza de pan y un líquido almibarado como la miel es más denso que el agua. La densidad de un objeto se calcula dividiendo su masa entre su volumen. Así, la densidad del cubo es de 360 gramos entre 512 centímetros cúbicos es igual a cerca de 0.7 gramos por centímetro cúbico. Solo para que lo sepas. Así que esos son la masa, el peso, el volumen y la densidad. ¿Qué? ¿Cómo? Le despegaste las etiquetas, ¿no? Después de ver este video, nos queda más fácil entender qué es la densidad. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos tres imágenes en las cuales nos están comparando el volumen con el peso de diferentes materiales. Entonces, en la primera imagen vemos una botella de 1 litro llena de una sustancia líquida que se llama mercurio. Y en la balanza muestra que pesó 13,6 kilogramos. En la imagen del medio vemos una botella de 1 litro también, el mismo volumen, llena de otra sustancia diferente que se llama alcohol, la cual muestra que pesa 0,8 kilogramos o 800 gramos. Y en la tercera imagen, entonces vemos también el mismo volumen, una botella de 1 litro llena de otra sustancia que se llama aceite. Y en la balanza muestra que pesa 0,90 kilogramos. ¿A qué se debe que se ocupan el mismo volumen tengan diferentes pesos? Lo anterior se debe a la propiedad de la materia llamada densidad. La densidad de una sustancia es la relación que existe entre la masa, lo que pesa, y el volumen que ocupa esa sustancia. Se mide con la siguiente fórmula.
la densidad es igual a lo que pesa, llamado masa, sobre el volumen, el espacio que ocupa. D igual a M sobre B. Estamos mirando entonces, reemplazando la fórmula con las medidas que tuvimos anteriormente, nos daría que la densidad del mercurio sería de 13,6, la densidad del alcohol de 0,8 y la densidad del aceite de 0,9 kilogramos sobre litros. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál de estas sustancias tiene mayor densidad? El mercurio, obviamente, porque es mayor. Entre más sea el número, pues mayor densidad tiene. Entre menos sea el número, será menos la densidad. Otro concepto de densidad. En física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa de un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra Rho del alfabeto griego. Se puede poner o con la letra D o con la letra Rho del alfabeto griego. Esta es una propiedad que habitualmente se expresa en kilogramos por metro cúbico, pero en laboratorio se usa también el gramo sobre centímetro cúbico. Los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar en la casa va a ser sobre gramos sobre centímetros cúbicos. Varía en mayor o menor medida en función de la presión, de la fuerza que se hace sobre una sustancia y la temperatura. O aumenta o baja, presenta cambio en la densidad. Vamos a entender mejor el concepto de densidad mirando estas dos imágenes. Al lado izquierdo encontramos una esfera de acero y al lado derecho encontramos una bolita de algodón. ¿Cuál de estos dos materiales creen ustedes que es más denso? ¿El acero o el algodón? Si tu respuesta fue que el acero, está muy bien. Si tu respuesta fue que el algodón, toca todavía trabajar en el concepto. La densidad es la cantidad de masa contenida en un volumen. Entonces, si miramos la esfera, pesa mucho, o sea, tiene mucha masa, pero su volumen es poco, porque es una esfera pequeña. Entonces, tiene más masa contenida en poco volumen. Es un cuerpo más denso. Mientras que el algodón tiene poca masa contenida en mucho volumen. Ahora sí fue más claro, ¿cierto? Miremos siempre que vamos a hablar de concepto, traigan a su cabecita esta imagen para que el concepto sobre densidad nos quede mucho mejor. Como estaba mencionándolo en la diapositiva anterior, miremos estas otras tres imágenes. Nos están mostrando cómo están las partículas unidas dentro de las sustancias. Entonces, entre las partículas estén más unidas, va a tener una masa mayor. Entonces, miremos, y van a ocupar un volumen menor. Ojo con esto. Entonces, en la primera imagen vemos, nos están mostrando una sustancia en estado sólido, por eso aparece el cristal de hielo abajo, y vemos como todas las partículas están muy juntas. O sea que es una sustancia más densa. En la mitad tenemos una sustancia líquida donde las partículas están juntas, pero no tanto como en la anterior. Es una sustancia menos densa. Y en la imagen derecha encontramos en estado gaseoso, donde vemos que las partículas están bastante separadas. Sería menos densa. Los gases tienen menor densidad que los líquidos y estos una menor que la de los sólidos. Aquí tenemos ejemplos de la densidad de algunas sustancias. Tenemos el hierro, que tiene una densidad de 7,8 gramos sobre centímetros cúbicos. El cobre, 8,9 gramos sobre centímetros cúbicos.
El diamante tiene 3,5 gramos sobre centímetros cúbicos. El cuarzo, que es esta piedra, 2,6 gramos sobre centímetros cúbicos. La plata, 10,5 gramos sobre centímetros cúbicos. El oro, 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos. El plomo, 11,3 gramos sobre centímetros cúbicos. El aluminio, 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, si vemos en cuanto a la densidad de diferentes metales, observamos que el aluminio es el que menos densidad presenta. Por eso es que este material se usa para construcciones. El aceite, que es un líquido, tiene 0,9 gramos y el agua 1 gramo sobre centímetros cúbicos. El aceite tiene menos densidad que el agua. Por eso en algunos experimentos que vamos a ver, vemos cómo él se ubica por encima del agua. Como cuando la mamá hace el caldo o la sopa y queremos que el aceite quede en la parte de arriba. Por la diferencia de densidad. Como tiene menos densidad, pues se ubica arriba. Y el que tiene más densidad, se va hacia abajo porque pesa más. La forma como podemos encontrar expresada la densidad, sus unidades de medida son kilogramo por metro cúbico, gramo por centímetro cúbico, kilogramo por decímetro cúbico, gramo por milímetro cúbico y gramo por litro cúbico. ¿Cómo se mide la densidad? La densidad se puede medir de forma directa, midiendo las dimensiones apropiadas con un instrumento, o sea, utilizando instrumentos de medida para poderla hallar directamente de una. Y indirecta, cuando se mide la masa del objeto o de la sustancia y por el volumen por separado. Vamos a mirar cuáles son los instrumentos. Encontramos el decímetro, que permite la medida directa de la densidad en los líquidos, que es el que encontramos en la imagen abajo izquierda. Y encontramos el pignómetro, que permite la medida precisa de la densidad en los sólidos, en líquidos y en gases. Encontramos la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de los sólidos, que es la que está a mano izquierda abajo. Y encontramos la balanza de Moore, variante de la balanza hidrostática, que permite la medida precisa de la densidad en líquidos. Todos estos instrumentos es para medir la densidad en condiciones de laboratorio. Pero nosotros vamos a ver la forma indirecta de medir la densidad de los cuerpos. Vamos a medir la densidad en forma indirecta. Primer paso, vamos a calcular la masa del cuerpo que vamos a pesar. En este caso, utilizamos un instrumento que es la balanza. Vemos al niño haciendo la comparación en una balanza y me dice que el objeto que él tiene una masa de 26 gramos. Lo segundo, vamos a encontrar el volumen de este cuerpo. En este caso, él tiene un volumen de forma irregular, entonces tiene que utilizar la probeta y ubica un volumen inicial de agua en la probeta y mide 30 centímetros. Al meter la piedra, el agua va a ser el principio de Arquímedes, de que desplaza la cantidad hacia arriba de la cual él ocupa el espacio, y miramos que la probeta subió el líquido hasta 40 centímetros. Quiere decir que el volumen que ocupa o que tiene esa piedra es el volumen mismo que desplazó, o sea, 40 centímetros menos 30 centímetros, que era al inicio, centímetros cúbicos, nos da un volumen de 10 centímetros cúbicos. Ya teniendo estas dos medidas, masa y tenemos volumen, vamos al tercer paso, que es reemplazarlo en la fórmula.
densidad igual a masa sobre volumen. Masa 26 gramos sobre un volumen de 10 centímetros cúbicos. Nos da 2,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Niños, es muy fácil, es solamente reemplazar la fórmula. Vamos a ver cómo nos va en nuestra parte práctica en un laboratorio que vamos a hacer en casa. Con esta presentación podemos determinar que la densidad de cada cuerpo es diferente y que ellos se ubican en la naturaleza de acuerdo a la densidad. Entre más denso un cuerpo va a ubicarse más hacia el piso, más pegado al piso, y entre menos denso un cuerpo va a ir hacia arriba. Es el ejemplo que nos ocurre cuando inflamos un globo o una bomba que llamamos con nuestra boca. El globo se va a llenar de un gas que se llama dióxido de carbono y la bomba de una vez va a coger hacia abajo, porque son dos gases que tienen una densidad mayor. Mientras que si inflamos ese globo con una sustancia, con otro gas llamado helio, que tiene una densidad mucho menor, el globo cuando lo soltamos se va hacia arriba. ¿Por qué ocurre esto? Por la densidad de cada uno de los gases. Es bueno saberlo y saber que el oxígeno es uno de los gases más densos, o sea, más pesados, y siempre va a estar abajo. En caso de un incendio siempre tenemos que agacharnos porque allí es donde va a estar el oxígeno. Miramos el agua, tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, el agua en estado normal y natural. Pero cuando vemos agua del océano, esta agua tiene mucha sal dentro de ella que la hace más densa. Y por eso nosotros experimentamos un cambio en esta agua, es más densa. Y vemos el ejemplo de, es como un tejo, una barrita de acero, donde les decía que es mucha masa comprimida en poco volumen, es el más denso de los tres objetos que vemos allí. Entonces, en orden los ubicaríamos por su densidad, primero la barra de acero, segundo el agua y tercero la madera. Para finalizar, ¿por qué debemos aprender sobre la densidad? La aplicabilidad en la vida cotidiana. Vehículos de alta velocidad, aviones y cohetes, sobre todo el aluminio, un metal muy ligero, cuya densidad es de 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Lo que yo les explicaba, miremos la imagen de la bicicleta. Habían antes unas bicicletas muy pesadas porque eran en acero y para una carrera era mucho el esfuerzo que tenía que hacer un deportista. Hoy en día las bicicletas son de aluminio, el cual es menos denso y pues puede hacer el ejercicio mucho más sencillo. Igual para las construcciones, para cualquier tipo de construcción, como pueden ser casas, edificios, puentes, etcétera, que si no supiéramos de la densidad de los suelos y de su peso específico, no podríamos llevar a cabo los cálculos para proporcionar las dimensiones y hacer edificios tan altos que soporten pues, las diferentes densidades.